Señores, continuamos aquí compartiendo la segunda parte con este destacado escritor atomayorense y dominicano, latinoamericano y del mundo, Robert Berroa. Robert, tú que has sido un abanderado de la cultura, ¿qué opinión te merece el hecho de que la construcción en donde se hace manifiesto o se inició la Casa de la Cultura ya se acerca a 20 años y no ha sido terminada? ¿Qué ha hecho falta? ¿Por qué la sociedad viva de Atomayor no ha ejercido influencia para que esa Casa de la Cultura haya sido terminada? ¿A qué tú atribuyes esa dejadez? Mira, lo primero que te voy a decir es que yo peleé muchas veces cuando yo era viceministro de Cultura en el Ministerio de Cultura. Primero subsecretario y después viceministro. Yo tuve varios enfrentamientos con el ministro. Incluso hubo un ministro, José Antonio Rodríguez, que ese ni me saludaba. Porque una de las cosas que yo quería era irme del cargo, dejando a la Casa de Cultura terminada. Incluso ya allá en la capital me decían que el ministro José Rafael La Antigua decía que me dijeran que allá no fuera a hablar de la Casa de Cultura de Atomayor, que no había presupuesto. Y eso se debe a que la República Dominicana tiene una deuda acumulada histórica. O sea, la República Dominicana, a través de su historia, desde el año 1492, que es cuando comienza a ver aquí realmente ya la vida, podríamos decir la vida republicana, que es con la llegada de Colón, que se instalan aquí, que luego dejan una gran cantidad de españoles aquí, después viene la invasión española, después viene la invasión haitiana, después viene la invasión norteamericana y después viene la segunda invasión norteamericana. Aquí sí hay una deuda acumulada desde el punto de vista histórico y los gobiernos no han podido desarrollar la capacidad para entender que lo más importante en una sociedad es la educación y la cultura. Por ejemplo, cuando PISA nos evalúa a nosotros salimos como uno de los países más atrasados del mundo, o uno de los sistemas educativos más atrasados del mundo, y culturalmente lo mismo. PISA nos pone en segundo lugar, en el penúltimo lugar. O sea, después de nosotros hay un país africano que es más atrasado que nosotros en materia cultural. El hermano del pueblo de Haití, que es el país más pobre de América Latina, tiene un sistema cultural más avanzado que nosotros, un sistema educativo más avanzado que nosotros. Un profesor haitiano habla 4 idiomas y el profesor dominicano no habla bien un idioma. No todos, naturalmente, profesores muy preparados aquí. Entonces nosotros tenemos un déficit en la cultura, un déficit cultural en la agenda. O sea, los gobiernos tienen problemas con la medicina, con el problema de organizar el tránsito, tienen problemas con el suministro de energía eléctrica, tienen problemas con el problema de asistencia social, tienen problemas con el asunto del sistema educativo. Entonces de repente el gobierno en su doble agenda dice, ¿qué hago? ¿La carretera que conduce a Bávaro o hago la Casa de Cultura Atomayor del Ceibo y la Romana? ¿Qué hago? ¿La carretera que va de Atomayor al Ceibo o la carretera que va de Atomayor a Sabana de la Mar o la Casa de Cultura? Y como la cultura no se come para los pueblos, entonces la gente necesita más que le hagan su carretera, que le hagan más su hospital, que le hagan más su escuela que la Casa de Cultura. Sin embargo, si tenemos una Casa de Cultura, nuestros hijos se desarrollan culturalmente y ellos mañana impulsan el desarrollo social y económico de la sociedad. No tenemos todavía la capacidad para entender eso, que la prioridad de los pueblos es la educación y la cultura. Y por eso nuestro gobierno, ninguno, se ha preocupado. Incluso, mira, quien inició esa Casa de Cultura, ese edificio, no fue ningún presidente, fue un síndico, un hombre que no era bachiller, que no era licenciado, era un hombre que lo que vivía era de Ramón Colchón, le decían, porque lo que hacía era que aforraba los colchones viejos y lo ponía bien. Ese señor invirtió dinero para hacer esa Casa de Cultura y por problemas internos, de la lucha interna de los partidos, le trancaron el presupuesto y no pudo terminar la Casa de Cultura. Entonces han pasado 20 años de eso y nadie ha puesto un blog en esa Casa de Cultura. A mí me pusieron 3 veces a anunciar la Casa de Cultura, que le iban a finalizar. ¿Por qué? Porque eso no es una prioridad para los gobiernos. Por ejemplo, cuando tú ves que en el Padre Villini hay problemas, cuando tú ves que en el hospital de el FON
o el hospital o el Calvente. Hay problemas, que no hay esto, que no hay aquello. Ahora con la pandemia, que no hay ventiladores, que no hay... Entonces, esto no le va a dar ninguna importancia. Inclusive, ese parque fue una especie como de una luz que se le encendió a un síndico que estaba aquí, y Leonel Fernández mandó los recursos y inauguró el parque. Una obra bellísima. Sí sé que el parque más bello de Atomayor, pero esa es parte de esa cosa de la historia, esa trama, porque yo hubiese preferido la Casa de Cultura y no el parque. Hoy ese parque es un centro para las bebidas alcohólicas. Es un lugar de atracción, no para la recreación de nuestros niños. Nuestros niños no pueden ir al parque, porque ahí está lleno de jóvenes indeseables, jóvenes con la juca, jóvenes con las bebidas alcohólicas, jóvenes que consumen sustancias prohibidas. Incluso a mí me dicen, cuando yo voy a caminar por la mañana, la que barre en el parque me dice que encuentran 5 o 6 condones ahí por la mañana en el parque. Esa es la sociedad dominicana, del deterioro moral de la sociedad dominicana, porque tenemos la internet, tenemos el celular, tenemos los medios que nos bombardean constantemente y son aprobados por los dueños de esas agencias de Facebook, Insta y esas cosas. Ahora, si tú dices algo en contra de fulanito, te bloquean y te acusan. Pero si tú publicas una mujer desnuda o haciendo el sexo, nadie te... Es más, tú encuentras en esos celulares las mujeres teniendo sexo con los animales y eso no lo bloquean. Pero si tú dices que es un crimen el bloqueo contra Cuba, te bloquean. Entonces estamos en un mundo que tiene problemas de enfoque y hacia dónde vamos. Robert, ¿en qué ha fallado la sociedad viva, organizada de Atomayor para empujar, para presionar y se haga realidad esa terminación de esa Casa de la Cultura? Yo pienso que no ha sido un fallo, ha sido simplemente que no tienen el background, que no tienen la capacidad, el desarrollo cultural, que no tienen, yo diría, no encuentro la palabra, pero para ellos la cultura, la Casa de Cultura, no es una necesidad, no es una prioridad. Para ellos lo importante es llevarle mucha fundita a la gente que estaba al lado del río. Para ellos lo importante es llevarle mucho abanico a la gente que está allí en un barrio pasando calor. Para ellos lo importante es invertir en la gente de una manera demagógica. Cuando tú vas y le llevas muchos colchones a la gente en un barrio, cuando tú vas y le llevas funda, tú estás creando un sistema clientelar para tú perpetuarte en el cargo. Y como la cultura no vende, si tú terminas la Casa de la Cultura, tú no consigues votos. Entonces, como eso no da votos, nadie le interesa terminar la Casa de Cultura. Un mensaje final de la expectativa cultural, sociocultural y en sentido general, como escritor y como munícipe de esta ciudad de Atomayor. Bueno, yo te voy a decir una cosa, que cuando me dice eso no encuentro qué decirte, porque la sociedad dominicana yo encuentro que tiene tantos problemas y principalmente el problema de identidad. Ahora mismo tú le dices al dominicano qué somos nosotros como una nación, cuál es nuestro papel en esta sociedad, hacia dónde debemos dirigir nuestras capacidades, hacia dónde debemos dirigir nuestros recursos, y no te pueden decir. Inclusive tú te ves, por ejemplo, se vendió el cambio, ¿verdad que sí? El cambio, ya hay un cambio. Pero yo te pregunto, ¿qué están haciendo las nuevas autoridades que no hicieron los otros? ¿Y qué hicieron los otros que no hicieron los otros? O sea, hay una cadena que se va repitiendo. El síndico va a la sindicatura y hay muchas personas esperándolo. El tipo de salud pública tiene 1000 problemas que no lo puede resolver. Él viene y le dice al ministro de salud pública o al ministro regional de salud pública los problemas, pero no hay recursos, porque siempre los presupuestos son deficitarios, siempre las necesidades están por encima de los presupuestos, y naturalmente hay un problema cultural en la sociedad dominicana, y en América Latina. La mayoría del político dominicano está enfocado en su bienestar personal. La política tiene que ser una labor de sacrificio y de altruismo para hacer que los pueblos avancen. Y en la medida que los pueblos avancen, todos salimos ganando. Pero aquí no se ve así. Primero yo, después mi santo y después entonces el amigo. Bueno, esas han sido las palabras contundentes de este consagrado escritor atomayorense del país y del mundo, don Robert Berroa. Muchísimas gracias por esta
entrevista que nos has permitido conocer brevemente en síntesis, porque hablar con usted es algo que requiere mucho tiempo, pero hemos querido sintetizar este momento de contactar esta figura emblemática, ícono de la cultura de Atomayor del Rey, Robert Berroa.